Bueno, hemos visto hasta ahora los mecanismos que generan las fallas en el pavimento, así como los métodos que existen para la auscultación y el relevamiento de las fallas en distintas estructuras. Ahora vamos a entrar a la parte más importante de este curso, que es la evaluación empleando la metodología del índice de condición del pavimento, o PCI por sus siglas en inglés, que corresponden al Pavement Condition Index. La metodología para el relevamiento y el cálculo del índice de condición del pavimento para carreteras y parqueos ha sido estandarizada en un procedimiento de la STM correspondiente a la sigla D6433. En el presente curso vamos a enseñarles la metodología correspondiente a la versión aprobada en el año 2018. El método PCI fue desarrollado en 1974 por el Dr. Shahin y otros investigadores del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Inicialmente se publicó por esta entidad y fue mejorado a lo largo de los años en diversas ocasiones. Actualmente es empleado y requerido por distintas agencias de transporte en los Estados Unidos y a lo largo del mundo. Ahora el método forma parte del sistema de gestión de pavimentos denominado Paver, que es uno de los más empleados a nivel internacional. El método PCI es la metodología más completa para la evaluación y la calificación objetiva de una superficie de un pavimento flexible y rígido. Expresa la calidad del pavimento mediante un índice de condición que puede ser medido a partir de un relevamiento visual. La calificación final dependerá del tipo de falla y el nivel de severidad de las mismas, y el método se basa en los resultados de la auscultación precisa de secciones testigo, lo cual es imprescindible para esta aplicación del método. Como hemos mencionado anteriormente, existe una metodología estandarizada entre las normas ASTM que corresponde a la D6433 para su aplicación en carreteras. Por otra parte, existe el mismo método que se aplica para pistas en aeropuertos, que tiene otra designación con otros criterios, pero bajo la misma metodología. La escala del índice PCI va de 0 a 100, como podemos ver en la imagen, con diferentes calificaciones, desde colapsado hasta excelente, pasando por diferentes condiciones del pavimento. Debemos tomar en cuenta que esta metodología se ha desarrollado con el fin de describir el nivel de serviciabilidad y el nivel de funcionalidad del pavimento, más que definir la condición estructural del mismo. Es por eso que no puede aplicarse independientemente para la evaluación estructural de un pavimento, pero sí nos va a indicar y nos va a dar una muy buena aproximación de la condición general en cuanto a la funcionalidad que se requiere del pavimento. El método considera diversos tipos de fallas. La mayor parte, como les he dicho, son funcionales, constructivas inclusive, en 3 grados, que se consideran alto, medio y bajo para muchas de estas fallas. Para la evaluación se consideran 20 tipos de fallas en pavimentos flexibles y 19 tipos de fallas en pavimentos rígidos, las cuales están listadas en esta diapositiva, pero vamos a ir desglosándoles una por una para una mejor explicación. Ahora vamos a ver la metodología que se emplea para el cálculo y la determinación del índice de condición del pavimento. El primer paso será dividir el tramo en secciones homogéneas según el tipo de rodadura. Vamos a referirnos al tramo como a una carretera o una extensión de un camino que queremos evaluar, el cual podría tener diferentes tipos de pavimentos. Es decir, puede ser un camino entre población A y población B que va a tener diferentes superficies de rodadura. En segundo lugar estaría la división de cada sección en unidades de muestreo.
Entonces, para el cálculo de las unidades de muestreo, debemos considerar que en pavimentos flexibles el método exige un área de 230 metros cuadrados con una tolerancia de más o menos 93 metros cuadrados para la inspección. Y en el caso de pavimentos de hormigón, se va a considerar 8 losas contiguas si se trata de losas de tamaños convencionales. Adicionalmente tenemos algunos criterios, como en el caso de calzadas de diferentes anchos, donde podemos ver la longitud de la unidad de muestreo en el caso de pavimentos flexibles, la cual va a ir variando si se van incrementando los anchos, ¿no? Para el caso estándar o más común, con un ancho de 7.30 para 2 carriles, se va a tener una longitud aproximada de 31.5 metros, que va a definir una una unidad de muestreo. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de un proyecto que vamos a denominar un tramo de A a B, donde existen 2 superficies, es decir, una parte con pavimento rígido y una segunda parte con un pavimento flexible. Por otra parte, se tienen diferentes historias constructivas. Un tramo corresponde a una reconstrucción, en otra extensión todavía queda el pavimento original y en una extensión final existe una sección que está con una sobrecarpeta. Por otra parte, van a existir diferentes diseños a lo largo de la carretera, diferentes secciones del pavimento. Pueden existir diferentes tipos de subrasantes o suelos. Y finalmente, las diferencias en el tráfico a lo largo de la carretera podrían ayudarnos a definir diferentes sectores. Como vemos en las imágenes, el primer paso va a ser separar la carretera en secciones de acuerdo a la superficie de rodadura, es decir, pavimentos de hormigón por un lado, pavimentos flexibles por otro lado, y si se trataran de diferentes carpetas, por ejemplo, un concreto asfáltico o un tratamiento superficial, también se van a analizar por separado. En este caso, la sectorización de la carretera correspondería a una división en 6 secciones que van a ser analizadas por separado. El tercer paso en la determinación del PCI será calcular la cantidad de unidades de muestreo para cada sección. Para esto vamos a obtener la cantidad de unidades de muestreo a partir de la fórmula que tenemos en la diapositiva, donde n minúscula va a ser el número mínimo de unidades que vamos a evaluar. N mayúscula será el número total de unidades en la sección del pavimento que vamos a calcular conociendo inicialmente la longitud de la sección del pavimento y dividiéndola entre la longitud de las unidades de muestreo que vamos a adoptar. Por ejemplo, si tenemos una sección de 10 kilómetros y adoptamos unidades de muestreo de 50 metros, podremos obtener de esta forma la cantidad total de unidades que existen en esta sección. E será el error admisible en la estimación del PCI, que va a ser en todos los casos 5%, y sigma será la desviación estándar del PCI entre unidades, que para el caso de pavimentos rígidos se asume como 15 y para el caso de pavimentos flexibles se asume como 10. El espaciamiento entre las unidades de muestreo se va a obtener dividiendo la cantidad total de unidades de una sección entre el número mínimo de unidades de muestreo que vamos a evaluar. De esta forma vamos a obtener el intervalo de muestreo que vamos a redondearlo al número entero inferior. Finalmente, mencionar que este cálculo se realiza cuando vamos a realizar el muestreo aleatorio de las unidades de una sección. En el caso de que se vaya a realizar el relevamiento continuo en toda la sección, no será necesario calcular este número de unidades de muestreo. Acá vemos el ejemplo que estamos mencionando. Si tenemos 10.000 metros de una sección con un ancho de calzada de 7 metros,
En este caso asumimos un largo de una unidad de muestreo como 40 metros. El área de cada unidad será 280 metros cuadrados y el total de unidades a lo largo de los 10 kilómetros será un total de 250 unidades. Adoptamos un error de 5 unidades del PCI y una desviación estándar de 10. Entonces, empleando la ecuación de la diapositiva, vamos a obtener un mínimo de 15.09 unidades para la evaluación, por lo cual adoptaremos 16. Entonces, el espaciamiento entre las 16 unidades aleatorias será obtenido de esta manera, lo que nos da aproximadamente 625 metros. Entonces, lo que haremos será dividir los 10 kilómetros cada 625 metros, donde iniciaremos el relevamiento en campo. El cuarto paso, una vez que hemos definido las unidades de muestreo, será identificar ya en campo las fallas presentes en la superficie del pavimento, clasificarlas según el rango de severidad y medir la extensión de cada tipo de falla. Entonces, el método para los 20 tipos de falla en flexible y 19 tipos de falla en rígido nos va a proporcionar una serie de guías para clasificarlas de acuerdo al nivel de severidad. El quinto paso va a ser determinar la densidad del tipo de falla dentro de la unidad de muestreo que estamos analizando. Es decir, determinar el cociente entre la extensión medida de las fallas respecto al área total de la unidad de muestreo. Posteriormente, el paso número 6 será el cálculo de los valores de deducción o la obtención de los valores de deducción para cada tipo de falla y el grado de severidad a partir de las figuras o ábacos que nos proporciona el método estándar. Estos ábacos están preparados para ingresar con la densidad de la falla y obtener el valor de deducción en función del nivel de severidad, como podemos ver acá. Para una determinada densidad de falla en una sección, van a existir 3 valores de deducción en este caso, que corresponden a severidad baja, severidad media y severidad alta, cada uno con un valor de deducción diferente. Entonces, debemos escoger el que corresponda para anotar en el cálculo el valor de deducción que corresponde a este tipo de falla. En este caso, la fisuración tipo piel de cocodrilo. Acá vemos un ejemplo para concreto, un pavimento rígido, donde también vamos a ingresar con la densidad de falla. En este caso, por ejemplo, podemos ingresar con un 50% de losas deterioradas, con una severidad, por ejemplo, alta, para obtener así el valor de deducción que corresponde, que estaría alrededor de 45 puntos. El paso 7 se realiza calculando el número máximo admisible de valores deducidos, representado por la letra minúscula M en el método. En este punto, inicialmente se verifica una condición. Si solo uno de los valores de deducción obtenidos de los ábacos es mayor que 2, se usa el valor deducido total en lugar del valor deducido corregido, CDB, que se calculará en la siguiente etapa. Esto lo vamos a ver en el siguiente paso. De lo contrario, pasamos a estos pasos siguientes, que son el 7.2 y 7.3. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pavimento tiene valores de deducción muy bajos, entonces vamos a saltarnos la etapa de cálculo de M y vamos a emplear directamente la suma de todos los valores de corrección. En el caso de que no se cumpla esta condición, entonces ordenamos los valores deducidos individuales de mayor a menor y calculamos el número admisible de valores deducidos, o M, con la ecuación de la diapositiva presentada en pantalla, donde M será dependiente del valor máximo de los valores de deducción.
Una vez que hemos determinado la cantidad de datos que vamos a emplear en el cálculo, se procede al paso número 8, que es el cálculo del máximo valor corregido deducido, o CDB para el método. Para esto, antes debemos determinar o identificar cuántos de los valores de deducción son mayores a 2. Esta cantidad de datos será representada por la variable Q. Posteriormente determinamos el valor deducido total mediante la suma de todos los valores de deducción que hemos ido identificando a través de los ábacos para cada tipo de falla en la sección. Y finalmente determinamos el máximo valor corregido deducido, o CDB, a partir de la cantidad de datos que son mayores a 2, es decir, Q, y empleando el valor deducido total. Para esto entramos a un ábaco que nos proporciona el método, que nos va a ayudar a corregir el valor dependiendo del tipo de pavimento. Acá podemos ver los dos ábacos que corresponden a pavimento flexible y pavimento rígido para la corrección del valor total de deducción. Posteriormente debemos reducir a 2 el menor de los valores deducidos individuales siempre que éste tenga un valor mayor a 2. Y vamos a repetir las anteriores etapas hasta lograr que solamente uno de los datos sea mayor a 2. Finalmente, el máximo valor CDB será el mayor de estos obtenidos durante este proceso iterativo. Luego pasamos al paso número 9, que será el cálculo inicial del índice de condición del pavimento. Para esto simplemente vamos a restar el máximo valor de corregido deducido de 100, que es la puntuación máxima para la sección, y obtendremos el valor de PCI. Casi llegando al final, el paso número 10 será verificar el número de unidades de muestreo con la desviación estándar obtenida. Para esto calculamos la desviación estándar del PCI de la sección que estamos evaluando, empleando los resultados de todas las unidades de muestreo. Vamos a aplicar la desviación estándar con la ecuación que vemos en pantalla y posteriormente calculamos el número mínimo de unidades de muestreo con la nueva desviación estándar que hemos obtenido y verificamos inicialmente si esta desviación es menor a la que hemos supuesto, que era 15 para el caso de pavimento rígido y 10 para el caso de pavimento flexible, entonces el valor de PCI será el final. En el caso de que la desviación estándar sea mayor a la que hemos supuesto, tendremos que añadir unidades elegidas al azar para reducir esta desviación y cumplir con la suposición que hemos adoptado. En ese caso, vamos a determinar el PCI de la sección. Si todas las unidades de evaluación son seleccionadas en forma aleatoria, el valor del PCI será la media de los valores individuales de cada unidad de evaluación. Si hubieran existido unidades adicionales, tendremos que calcular el PCI ponderado con la fórmula que vemos en la pantalla, donde el PCI de la sección dependerá del número total de unidades de evaluación de la sección, el número total de unidades adicionales, el PCI promedio de las unidades aleatorias y el PCI promedio de las unidades adicionales. Bueno, hasta aquí hemos visto de manera resumida todos los pasos que involucran el cálculo del índice de condición del pavimento. A continuación, en la siguiente sección, vamos a describir de manera detallada los principales tipos de falla que ocurren en pavimentos flexibles, así como los criterios para su identificación y medición. Así que nos vemos después de esta pausa.